David Gómez, pianista, y luego vendrá la directora de la Fundación Pilar y Joan Miró. Decía antes que el tema de esta mesa redonda es la cultura como eje transformador de la ciudad. Y son más o menos cuatro los capítulos fundamentales de este hecho. Y llega la directora de la Fundación Pilar y Joan Miró, o Miró Mayorga directamente. Las dos cosas son válidas, depende de la circunstancia. Entonces, los ejes básicos de este planteamiento de la cultura como eje transformador de la ciudad son la regeneración urbana, revitalizando los distritos culturales, el desarrollo económico y creatividad, la cohesión social, sentido de pertenencia y, por último, ecosistema de producción y consumo local. Bueno, esta legislatura yo creo que ha sido la primera vez que un partido político ha hablado en voz alta y con mayúsculas de una apuesta por la cultura, y ese partido ha sido el ganador de las elecciones. Aquí tenemos al director general de Cultura del Govern, que es la persona indicada para que nos explique un poco esa coincidencia de apostar por la cultura. Hasta ahora la cultura era una María en la política balear. Y esta vez parece que la cultura va en serio. Cuando se descalificó Palma como para finalistas de Capital Europea de la Cultura, toda la oposición se rió. Se rió e incluso aplaudió que fuéramos eliminados, y se olvidaban de algo muy importante, es que una norma fundamental de las bases para optar a ser capital europea es el apoyo político. No se trata de que un partido político presente, haga la propuesta y la saque adelante, sino de que todos los partidos políticos que tienen representación apoyen esa propuesta. Si te ríes, por ejemplo, Barcelona intentó ser capital europea para el 2002 y para el 2016. No lo consiguió. No lo consiguió. Porque es algo que Europa lo tiene muy en cuenta. Es decir, es lo que decía Francesc Santic de una cuestión de Estado. Pues hay cosas que son cuestión de Estado y la cultura debería serlo. Pero a mí me gustaría comenzar con Llorens para que hablase un poco de cómo en estos 3 años que llevamos ya de legislatura, cómo se ha ido madurando esa idea, esa apuesta por la cultura. Sí, pues buenas tardes a todos, buenas tardes. Agradecer también a OK Diario la invitación a participar en este foro, donde los principales temas son prácticamente turismo, que es nuestro eje económico principal, y en este caso cultura, y tengo el honor de ser el director general de Cultura del Govern. Yo creo que ya en campaña el Partido Popular, el partido que está gobernando en el Govern de les Illes Balears, ya indicaba de forma clara que la cultura iba a ser un eje central de su acción política. De hecho, la composición del Gobierno ya indicó que la Consejería de Turismo, como eje central económico, iba ligada a las materias o a las áreas de cultura y de deportes. Ya era un indicador bastante claro. De hecho, la composición o la organización de esa consellería ya fue anunciada por la presidenta del Govern en su momento como candidata a la presidencia del Govern. Ya era un eje central del programa electoral del Partido Popular en su momento: unir cultura, turismo y deporte. Unir turismo y cultura y deporte, sea cual sea el inicio de la consejería. Se puso en el orden que se puso, pero creo que es importante que las 3 patas tienen una importancia relevante en el Govern. Y si nos centramos sobre todo en el aspecto cultural, creo que en el primer mes de gobierno ya se vio un poco la política cultural del Govern de Marga Proens. Una de las primeras decisiones en materia cultural fue volver a abrir la Llotja de Palma, un edificio gótico del maestro Guillem Sagrera, al público en general, pero también abrirla a las artes visuales con grandes exposiciones, que lo comentaba hace un rato el presidente del Consell. Una de ellas, la de Paisatge Miró, rememorando y devolviendo a su lugar al genio creador que tuvo el honor de vivir en nuestra ciudad, y que además en esta mesa está Antonio María, que lo conoce mucho mejor y que lo trabaja día a día. Creo que fue un gesto volver a abrir la Llotja con nada más un mes y medio después de llegar al gobierno, y abrirla con una exposición
de relevancia internacional como todas las que se han hecho en ese espacio. Y es un espacio que no solo es abierto a las artes visuales, porque es un poco también la crítica o que sacaba o que nos está sacando la oposición, sino que se ha abierto Sallotge a cualquier arte. Se ha abierto Sallotge a la danza, siendo uno de los espacios donde Palma Danza se expresa. Se ha abierto también a la literatura, inundando las paredes de ese espacio gótico con las palabras de Carme Riera, una escritora universal nacida en Palma y que defiende todas las lenguas propias de esta comunidad autónoma, algo que hubiera sido impensable las pasadas legislaturas. Y luego también se ha abierto la Llotja de Palma a la música, creando conciertos didácticos con la Orquestra Sinfònica de les Illes Balears, lo hemos visto estos últimos meses, o, sin ir más lejos, el día 11 de marzo, el día que se cumplió el 600 aniversario del inicio de la construcción de las obras de ese edificio, de esa llotja y del complejo del Consolat de Mar, que hoy es sede del Gobierno de Baleares, con un concierto de una orquesta sinfónica y con una conferencia de una doctora en Historia del Arte Medieval. Entonces, yo creo que abrir esa llotja al público, abrir esa llotja a las artes, a la cultura, fue ya la piedra angular, la piedra sobre la que hemos construido, la que estamos construyendo la política cultural. Y el mes que viene, el mes de abril, veremos un poco la gran fructificación de una de las promesas electorales que hizo el Partido Popular, que es crear una feria internacional de arte contemporáneo en la ciudad de Palma, ya que el día 9 de abril se va a inaugurar Art Cologne en Palma, y creo que es un hito histórico volver a tener una feria de carácter internacional en nuestra ciudad, que sin duda, de la mano de los galeristas de nuestra ciudad, va a poner las Illes Balears, Mallorca y Palma otra vez en el mapa internacional del arte contemporáneo. Bueno, también es importante el trabajo de la iniciativa, digamos, privada, y en este sentido, la Fundación Miró Mallorca es el legado de un artista, lo cual también nos recuerda que Palma ha sido el lugar elegido a lo largo del siglo XX por personalidades del mundo de la cultura, como Joan Miró, pero también como Robert Graves y gente muy interesante que vivió justo en el barrio del Terreno, que era el barrio bohemio e intelectual de la ciudad. Y el legado de esa estancia de Joan Miró es precisamente la Fundación Miró. Efectivamente. Como, por ejemplo, el legado de ese visionario que fue Marcos Ferragut es el Auditorium de Palma. ¿Cómo contribuye la Fundación Miró precisamente en esa oferta que haga interesante Palma en el mundo de la cultura? Bueno, buenas tardes y gracias. Es un placer estar con vosotros. A ver, es muy importante el hecho de que Miró viviese esos 30 años prácticamente en la isla y que su generosidad y la de su esposa nos brindasen la posibilidad de tener la fundación. O sea, es algo de una importancia capital para el mundo de la cultura en las Baleares, estar ligados al nombre de Miró. Y esto es algo que en este foro en el que el turismo es el protagonista, lo hemos de poner de manifiesto. O sea, la Fundación Miró está en todas las guías, está en todos los itinerarios de viaje de los turistas que vienen a la isla. Y para nosotros, por tanto, es muy importante seguirlos cuidando, pero también, y un poco en la línea de la mesa anterior, vamos a ver a cuántos podemos cuidar bien. Porque todo tiene su proporción y la Fundación Miró pues tiene una determinada proporción. Creo que somos una especie de microcosmos de lo que podríamos decir sucede en toda la isla en completo, ¿no? Entonces, hemos de ajustar la posibilidad de acoger con lo que nosotros podemos dar y la calidad de lo que podemos dar. Esto, si queréis, después lo ampliamos, pero por aquí vamos. Sí, luego, los galeristas, por ejemplo, ¿no? Es decir, Palma de siempre, por lo menos los últimos 50 años, se ha caracterizado por las galerías importantes que ha tenido, la presencia en Arco durante mucho tiempo, la Nit del Arco, exponer al público en general vuestro trabajo un día al año. Hablabais antes de esa feria internacional en la que vais a colaborar.
Yo pienso que Palma es una ciudad ahora mismo, de los últimos años, que ha entrado en ese grupo líder de la moda de la escapada de fin de semana, lo que llaman el city break. Palma es hoy una de las ciudades europeas donde la gente decide pasar 3-4 días el fin de semana. Y esa persona que viene no es un turista, es lo que antiguamente se llamaba un viajero. Entonces, como galeristas que recibís a todo tipo de gente, ¿cómo veis este flujo de los city breaks, esos viajeros? ¿Y cómo interpretáis también qué papel puede jugar el turista en el mundo de la galería? Bueno, primero agradecer la invitación y como has dicho, al final nosotros somos un sector, la Asociación de la Palma Contemporánea lleva 30 años organizando la Nit de l'Art. Fuimos pioneros en España con este formato, desde un lugar que al final es privilegiado, pero que es periférico total a nivel de arte contemporáneo. Con Antonio María siempre yo hago siempre la misma broma, pero que no es una broma, de que al final a nosotros siempre nos ha costado pues vender lo nuestro, ¿no? Vender lo que hemos tenido a nivel cultural. Miró estuvo aquí 30 años y prácticamente ha sido recientemente que se le ha empezado a dar visibilidad, ¿no? Y en cambio en Málaga, ¿no? Que es un modelo de ciudad que ahora ha apostado mucho por la cultura, pero que no ha habido un tejido anterior. Vivió Picasso 8 años y dicen que en una pared, en una esquina, pues hizo un día un pipí cuando era un niño, ¿no? Y lo hacen como si fuera algo maravilloso. Y en cuanto al final, nosotros somos una asociación pequeña de 14 galerías, pero que hay algunas como Pelaires, que fue prácticamente fundadora de Arco y unas pioneras en arte contemporáneo también, con la ayuda de Joan Miró, que ha vivido todo tipo de épocas, desde la dictadura hasta recientemente. Y lo que hablaba me gusta mucho de la gente que viene a vernos y que se interesa por la cultura. El turismo de calidad, para mí, está muy bien que sea un turista o un viajero que gaste, ¿no? Porque al final nosotros vivimos de ellos y también las galerías de las ventas, pero también que sea un turista y un viajero que se interese por la cultura y por nuestras raíces y el arte contemporáneo, que hoy en día, pues a nivel de asociación, yo creo que casi todos los sectores culturales, pues estamos muy contentos de andar en compañía con las instituciones, tanto públicas como privadas, porque digo, un sector tan pequeño que sepamos capaces de 30 años del arte. También tenemos el Palma Branch, que lo hicimos el sábado pasado, que ya llevamos 22 ediciones. El Art Palma Summer. Recuperamos un festival de fotografía a nivel internacional. Y yo creo que el culmen es algo que llevamos trabajando conjuntamente con las instituciones y el sector y la asociación nuestra, en este caso, de traer una feria de alto nivel a Baleares y contar con el apoyo de todo el sector. Bueno, y ahora vamos a pie de calle. Está aquí David Gómez, pianista de proyección. Y entonces, tú que te has movido por innumerables lugares y desde esa función de base como intérprete, en Palma, ¿crees que estamos preparados en comparación con otros lugares para...? Bueno, sí me oye, ¿no? Bueno, primero de todo, también agradecer esta invitación. Decir que me siento mejor delante de un piano que aquí, porque la verdad que soy un desastre para hablar. De hecho, he traído notas para poderlas leer. Pero bueno, yo creo que la música pues es un lenguaje universal en el que todos entendemos. Yo tengo la suerte de haber estado en 69 países. De hecho, el otro día se lo comentaba a mi padre, di 3 conciertos hace unos años en Teherán, donde ahora sería completamente inviable, y al final todo el mundo te entiende con la música, ¿no? Yo creo que tenemos que atrevernos a crear cosas nuevas que emocionan y que sorprendan, ¿no? De hecho, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de dar un concierto en el Parc de la Mar sobre el lago, con una plataforma flotante y con 2.000 velas. Y bueno, esperábamos a lo mejor pues 1.000 personas y al final hubo 20.000 personas. Entonces estamos preparados. Yo creo que hay una necesidad, yo creo que la gente quiere cosas nuevas, cosas que en realidad no existan. Por eso yo creo que es muy importante lo de creer y crear, ¿no? Yo creo que hay que confiar en esa gente que ofrece cosas nuevas a pesar de que sean locuras, ¿no? Yo creo que esa es un poco la base, ¿no? Fue una locura lo de las velas. Hombre, pues la verdad que fue un montaje de 3 días.
y no sé, fue muy bonito. Y que te han robado la idea en medio mundo. Sí, eso aparte, sí. Y bueno, desgraciadamente he tenido que demandar a varias empresas por posible infracción de mis derechos de propiedad intelectual, porque esa idea de tocar rodeado de muchas velas en lugares inusuales con música clásica, neoclásica, pues nació en Mallorca, aunque parezca mentira. Sí, sí. Y ahora que hablabas de cosas nuevas, el año que viene, seguramente será en el mes de marzo aproximadamente, se va a inaugurar la Caja de Música. La Caja de Música que nos la vendió el gobierno anterior, que en septiembre de 2023 abriría puertas, y cuando llegó el nuevo gobierno se encontró que las obras estaban a un 30% y había quebrado la empresa. Y ahora ya están otra vez trabajando y se plantean que el mes de marzo la Caja de Música en el polígono de Levante abrirá sus puertas. Va a ser la primera vez que la Sinfónica de Baleares tenga una sede en propiedad. Pero es más, es que la Caja de Música, tal y como está concebida, por sus utilidades, por ese pequeño auditorio perfectamente equipado que va a tener, puede ser un elemento muy importante para la proyección internacional de la propia Orquesta Sinfónica, porque es un lugar que puede ser un laboratorio al que vengan grandes compositores, grandes directores y grandes intérpretes a experimentar con esa instalación. Yo no sé si he oído decir, espero que no, que sería la sede de los conciertos de abono de la Sinfónica. Sería un grave error, porque sería una bofetada al sueño de un hombre como Marcus Ferragut, que levantó un edificio preparado para conciertos. Pero la Caja de Música, desde el Gobierno, que es la sede del propietario en definitiva, ¿cómo se ve? Sí, la Caja de Música, que va a ser la sede de la Orquesta Sinfónica de las Illes Balears y que además yo creo que va a ser un espacio escénico del Gobierno para todos los ciudadanos, al final fue un poco como se encontró el Consell de Mallorca, las 9.000 cajas del Departamento de Turismo del Consell de Mallorca. Allí nos encontramos con unas obras aproximadamente al 30% de ejecución, con la empresa que se había ido por temas de quiebra económicos, pero sobre todo sin ningún trámite empezado. Entonces había un edificio sin tejado y con la posibilidad de perder toda la inversión que ya había hecho el erario público y algunas aportaciones privadas para levantar ese edificio que tenía que ser un día de todos. A partir de aquí, lo que se ha hecho desde el Gobierno ha sido, primero, decretar un contrato de emergencia y poder salvar la estructura y salvar todo lo que ya se había empezado a construir, y ahora ya una licitación hecha y derecha, con pies y con los apoyos necesarios para que la obra pueda finalizar. Se prevé que finalice durante la primavera del año que viene y intentaremos que cuanto antes mejor el edificio pueda terminar, y creo que es un edificio que viene a ayudar y a ser complementario del resto de equipamientos culturales que hay en la ciudad de Palma. En ningún momento el Gobierno, desde el sector público, tiene que hacer la competencia a una propiedad como es la del Auditorium, la de la familia Ferragut, que lo que hace es ofrecer una gran cantidad de espectáculos para que los ciudadanos de Palma y de toda la isla de Mallorca podamos disfrutar de programaciones que solo pueden caber en sus escenarios, solo pueden caber en su espacio escénico. Lo que tenemos que hacer como administración es ayudarles a que ese espacio escénico maravilloso en la fachada marítima de Palma sea realmente un hervidero de cultura. Y ayer, por ejemplo, estábamos con la familia Ferragut y veíamos cómo de cada vez es más difícil poder traer espectáculos, no solo en el espacio del auditorio, también en el Trull Teatre o en el resto de espacios escénicos, sean públicos o sean privados, por el aumento de costes. Y estamos viendo cómo el Gobierno de España durante esta legislatura en ningún momento ha apoyado al intercambio cultural, y es decir, no ha ayudado a que las empresas culturales, las galerías, las artes escénicas, la música, la literatura y también el mundo audiovisual se pueda proyectar hacia el resto de nación o hacia el resto de mundo, y sobre todo también que el resto de productos culturales que se ofrecen y que se crean al lado de alrededor de toda la geografía mundial puedan también llegar a las Illes Balears. Sin duda es otra discriminación que hace el Gobierno de España en relación a Baleares, ya que sí que tiene ayudas directas para
mermar los costes de transporte para las Islas Canarias, pero muchas veces las ayudas que ofrece el Instituto de las Artes Escénicas, el Instituto de la Música o el Instituto Cinematográfico de España no tienen en cuenta el hecho insular para las Islas Baleares, simplemente porque estamos posiblemente más cerca o no somos un territorio tan extrapeninsular o al sur de lo que es la frontera con el Mediterráneo, y desde el Gobierno seguiremos reclamando esto. Y volviendo un poco más a la cuestión inicial, en ningún caso la caja de música debe ser una competición público-privada, sino que debe ser un complemento. En esa caja va a ser la sede central de la Sinfónica. De una vez por todas se podrá ensayar de forma correcta en un espacio adecuado y equipado correctamente, y va a poder ser sede de eventos institucionales, eventos musicales, y sobre todo eso, que sirva, yo creo que de proyección hacia todo el sector de la música de las Illes Baleares, que pueda ser también una puerta abierta a las bandas de música, una puerta abierta al resto de orquestas que no son la orquesta pública de las Illes Baleares, y al resto de formaciones musicales. Yo creo que se debe potenciar un poco más el hecho de que la Fundació Orquestra Sinfònica de les Illes Baleares también debe ser un laboratorio de ideas en relación a la música. La Fundación Miró no es ajena a la música en absoluto, tiene una larga trayectoria, pero una cosa que me gustó mucho fue esa colaboración, que no sé si se inició el año pasado, de Miró y la música. Es muy curioso que a partir de un libro escrito por su nieto, en el que recoge las vivencias de Joan Miró, que él escuchaba música clásica, bueno, muchas músicas. Muchas músicas, sí. Y después de escuchar esas músicas y de reflexionar, paraba la música y empezaba a trabajar. Y de repente ese libro tiene la magia, ese encuentro con aquel loco que es el director del Festival de Ya, y llega a un acuerdo con vosotros para hacer un ciclo anual muy interesante, por cierto, de Miró y la música, con la excusa del libro. Gracias, sí. Sí, a ver, todo esto forma parte del proyecto de la fundación actual, que es evidentemente reafirmar la presencia de Miró y su importancia en la isla, pero también nos queremos abrir a otros tipos de arte. Por una parte, hemos introducido artistas jóvenes, por ejemplo, estamos haciendo exposiciones de artistas que están en la treintena, podríamos decir, que precisamente vienen a reconfirmar la contemporaneidad de alguien como Miró. Pero aparte de las artes plásticas, hemos querido hacer un plan de actividades también muy completo, que tiene como objetivo fundamental atraer el público, no solo el turista, que para nosotros no era un problema, sino también el público local. Y dentro de estos programas en los que hemos abierto diferentes líneas, una dedicada al cine, una dedicada más a temas de, ahora empezaremos con los jardines, por ejemplo, evidentemente está el de la música. Entonces, esto era una cosa que yo tenía clara hace aproximadamente 2 años, cuando empecé a pensar en el proyecto de la Fundación Miró, y uno de los primeros contactos que hice fue con el Festival Internacional de Música Clásica de Deià. Y empezamos a hablar y, al final nos entendimos. De la misma manera que tenía muy claro que todo lo que programásemos, música incluida en la fundación, tenía que tener una relación con Miró. No basta que me guste, no basta que esté de moda, no basta, tiene que ser algo que tenga relación con el artista. Y como decías muy bien, puede ser música clásica que él escuchaba y después paraba y trabajaba siempre en silencio, pero también puede ser jazz de los años 20, música negra de París, que es lo que él vivió cuando se va en sus primeros viajes a París, ¿no? Hemos podido hacer conciertos de música de jazz. De manera que lo que a veces a lo mejor desde fuera puede parecer un poco inconexo, porque dices, a ver, estamos tan pronto, estamos en Satí, como después nos vamos a Chuchito Valdés casi, ¿no? Todo tiene su razón de ser y está en esta personalidad tan desbordante que era Miró, que lo puede relacionar casi con todo al final, pero sí, está siendo muy interesante. Bueno, estamos hablando de actividades que tienen que ver con la ciudad, con la cultura que se desarrolla en la ciudad. Y recordemos que también hablamos de patrimonio. Yo quisiera recordar, es una anécdota, Palma es una ciudad que lleva una mochila a la espalda de 2150 años. Esta ciudad la fundó Cecilio Metelo
el año 123 a.C. y hasta hoy. El año 2002, el Ayuntamiento de Palma tuvo la idea de... había en aquella época como una falta de 30.000 aparcamientos en Palma. Entonces el Ayuntamiento decidió que la calle Constitución, donde está la Delegación de Gobierno y Correos, pues vaciar la calle y hacer un aparcamiento subterráneo. Y en esas tuvieron que parar de inmediato, entrar los arqueólogos y descubren unos yacimientos de la época árabe, incluso profundizando un poco más de la época romana. Y entonces hubo un momento que se planteó el ayuntamiento que lo que iba a hacer era arreglarlo, que los arqueólogos arreglasen el yacimiento a la vista. La calle desaparece como asfalto y es una, no sé cómo el nombre técnico, pero es un cristal de acero transparente, que toda la calzada sería un cristal de acero transparente, el yacimiento iluminado, y que la gente caminara y viera el pasado de la ciudad, que es lo que te conecta realmente con lo que eres, de dónde vienes, ¿no? Al final no se hizo, se echó tierra encima, se puso asfalto y hasta hoy. Pero un galerista es un señor o una señora que trabaja permanentemente con lienzos y con esculturas. Y a veces una ciudad también la definen sus esculturas. Y yo soy muy crítico con algunas esculturas de Palma, no por ellas mismas. Hoy mismo, por ejemplo, pasando por el Paseo Sagrera, me he visto no es una escultura, es una pared con medio rota, pero lleva allí medio rota como, no sé, 8 meses. He visto, hablábamos del auditorio, parece mentira, pero parece mentira que el homenaje a Marcos Ferragut, como el artífice del auditorium, sea una lira que está en la placita, que desde hace años y años le faltan letras y números. Yo me pregunto a un galerista, si vas por la calle y miran las esculturas, ¿qué ves? Bueno, veo escultura, sí veo de todo, ¿no? Al final sí que es cierto que la ciudad es la idea de que sea pensar, por ejemplo, un museo al aire libre, quiero ¿no? pensar, yo recuerdo la primera vez que fui a Oviedo, me maravilló. El centro de Oviedo está lleno de esculturas, pero cuidadas, limpias, con betún. Ese es el problema, que ha habido hay esculturas, bueno, de Joan Miró, de Chillida, espectaculares por la ciudad, pero que a veces dan pena ver cómo ha mejorado mucho porque se ha invertido últimamente, pero es que daba pena verlos, que el Chillida que está en las Ramblas, es que parecía, esto ya no sabes si son escombros o es la propia escultura, ¿no? Al final también hay un problema que cuando se ceden obras a la ciudad o se adquieren, pues hay este problema de mantenimiento y esto al final sucede tanto en las esculturas del aire libre como el posible patrimonio que tengan las instituciones en sus museos, ¿no? También la Fundación Miró, pues cada 2 por 3 debéis estar pues con las esculturas de jardín, pues dándoles un repasito porque al final al estar al exterior hay un equipo se pendiente deterioran. de esto, Sí que es cierto que hay unas ideas que hablamos el otro día con el alcalde de Palma, en Arco, pues de intentar a ver si también activamos un poco, ¿no? este parque escultórico, también incorporando pues nuevos proyectos y nuevas ideas que puedan. Claro, la asociación de galerías al final somos galerías, pero también nos damos como somos expertos, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo trabajando y siempre estamos al servicio de las instituciones y de entes privados para que nos hagan las consultas y asesorar de manera totalmente gratuita, ¿no? En estos casos. Yo siento un cariño especial por Pollensa, por su festival de música clásica, ha escrito el libro de sus 60 años, primeros 60 años de historia, y el fundador del festival, Philip Newman, que es un violinista de Manchester, está enterrado en el cementerio de Pollensa. Era judío y se ha enterrado en tierra. No hay losas, tierra. Y cada año que iba al festival, la primera noche del festival, iba al cementerio a saludar a Philip Newman. Y estuve años escribiendo en el periódico, señores, pone Philip Newman, no Philip
Newman. Me tiré años. Y al final un día voy al cementerio de Pollensa, ¡oh! Philip Newman. Pero al cabo de años. Es decir, no sé, creo que no solo es el patrimonio, la gastronomía, la cultura, creo que hay una función pública que es el mantenimiento. A mí aquí, si me permites decir una cosa que al hilo de lo que explicaba Fran también, y tengo que decirlo. Por ejemplo, en la Fundación ahora tenemos más esculturas que antes. Hemos recibido un depósito y tenemos esculturas en el jardín que obviamente requieren unos cuidados. Hay que estar por ellas y esto es dinero y son gastos y la Fundación es una fundación que es de origen privado, pero al final está mantenida por las instituciones. O sea, el ayuntamiento es el que corre con el gasto, prácticamente un 80-85% de lo que es el gasto de la Fundación. Y he sentido siempre un apoyo firme en los años que llevo aquí. Esto quiere decir que hay una inversión. No es excesiva ni no damos en el lujo, pero es suficiente. Pero sí que quería hacer constar una cosa relacionada también con la mesa de antes, que hemos hablado del impuesto y de las ecotasas y del impuesto turístico. Y esto hay poca gente que lo sabe o que lo sepa, pero sí que quería hacer constar que la Fundación se ha beneficiado de este impuesto. Y este año hemos recibido el dinero suficiente para poder llevar a cabo una obra muy importante que llevaba años aparcada, que era toda la recuperación del edificio de Son Boter. Sabéis que es este tercer edificio que forma la Fundación, donde están los grafitis de Miró. Pues era una deuda y un peligro y un problema que teníamos todos. Y gracias al impuesto turístico que el gobierno decidió conceder a esta petición delante de todas las que tiene, porque claro, cada año somos muchos los que pedimos ayudas, ¿no? Pues este año hemos tenido la suerte de recibir esta ayuda del impuesto turístico. Por tanto, es verdad que hay mucho por hacer, pero también se hace mucho. Y yo quería preguntarle a David, ¿hay algún escenario en Palma que te gustaría, si no estrenar, por lo menos utilizar? Tengo muchas ideas. Sitios así singulares, me refiero, ¿eh? Pues mira, tengo una idea muy bonita que es poner unos raíles de estos cinematográficos con una plataforma en el Borne, ¿no? Y empezar el concierto desde un lateral hasta el otro, con la gente en el lateral, ¿no? Este es uno. Luego tengo otro también que sería, por ejemplo, llenar de velas la fachada del Ayuntamiento de Palma, ¿sabes? Con dos pértigas verticales y una horizontal para que todas las velas caigan y yo tocar desde el balcón. Y bueno, ideas, la verdad que no... Sabes que te está escuchando el director general de Cultura, ¿no? Lo que pasa que muchos pensáis que son locuras, ¿no? Pero la verdad que luego son muy efectistas y al final, bueno, es una forma de que la gente conozca mi música, ¿no? Hasta hace muy poco, hace unas semanas, firmé un contrato con Warner Classics, que es un sello discográfico muy importante y bueno, pues si a eso le sumamos la parte escenográfica, pues bueno, a mí obviamente me ayuda pues para llegar a mucha más gente, ¿no? Y si además tenemos gobernantes que nos apoyan, pues obviamente eso hace que todo sea mucho más fácil, ¿no? Porque bueno, el concierto este, por ejemplo, que os comentaba del Par de la Mà, que fue el año pasado, es... Bueno, en las anteriores legislaturas, que fueron 8 años creo del gobierno anterior, o sea, yo no toqué ni una vez en Palma. Entonces, nunca he entendido por qué muchos políticos, o sea, es como que, o sea, yo jamás he dicho que sea de ningún color, ¿no? Quizás es porque sea Gómez o no tengo ni idea. Pero la verdad, bueno, de hecho creo que hoy en mi lugar habéis invitado a Almodóvar y dijo que no, puede ser, ¿no? Bueno, desde aquí sí que me gustaría, pues, la verdad yo creo que, como te decía antes, la música es un lenguaje internacional y qué más da el color político, ¿no? O sea, yo creo que al final lo que queremos es hacer feliz a la gente a través de nuestro arte, ¿no? Yo creo que es tan sencillo como eso. Bueno, no sé si queréis hacer alguna, ya por la hora que es, si queréis ir concluyendo, cada uno que exponga un poco, empecemos por el director general. Bueno, un poco a colación de lo de David, comentar que yo creo que los espectáculos de David tienen un factor añadido que es no solo se trata de música, sino que en
en sus espectáculos lo que se resalza también es el elemento patrimonial que los acoge, sea el Borne, sea la catedral, sea el proyecto de la fachada de Cort. Yo creo que hay que destacar un poco esta simbiosis entre música y el patrimonio histórico de nuestra ciudad. Y para terminar, yo solo quería un poco dar un poco la visión que tiene el Gobierno, que es que la cultura es un eje central de nuestras políticas, que tenemos una hoja de ruta bastante clara, que es dar apoyo a la cultura de acuerdo con su calidad artística, sin mirar quién hace el proyecto ni cómo lo hace, sino valorar de forma clara la calidad, sin ver de dónde viene ni hacia dónde quiere ir. Yo creo que solo haciéndolo de esa forma realmente haces una política pública de cultura de calidad, porque lo que se tiene que valorar es si el proyecto cumple o no con los estándares de calidad y transmite al público esa sensibilidad, no solo por la arte que está promoviendo, sino un poco su relación con el resto de artes. Yo creo que proyectos como los de David, proyectos como los que llevamos en marcha con Arpalmo, o los proyectos que se están financiando con el Impost de Turismo Sostenible, que lo comentaba hace un rato Antonio María en relación a Son Boter, pero yo creo que hay otros proyectos que se debe saber que se están financiando con el impuesto de estadas turísticas que está pagando el turista que viene a nuestra comunidad, como puede ser la apertura del Museo del Ferrocarril en Sonquerrió, que ha abierto sus puertas hace pocos meses, o la adquisición de algunas fincas en la Serra Tramuntana o en el Parque de Llevant que cuentan con yacimientos históricos en su interior. Y creo que al final es ese añadido de valor que le damos al dinero que nos deja el turista aquí, que al final la huella que nos deja a veces consumiendo algunos recursos, creo que se resarce de forma económica con el movimiento económico en sí, siendo el motor turístico, pero también con el dinero que se deja en esta comunidad a nivel de impuestos y que muchas veces se reinvierte en políticas culturales. Resumen. Como un final. Bueno, a ver, por una parte lo que sí quería solo mencionar, que para nosotros también como fundación es muy importante formar parte de una red que hemos conseguido tejer tanto con las instituciones como con los privados. O sea, creo que es muy importante el ir todos a una y estamos siempre intentando crear sinergias entre nosotros. Estamos siempre presentes en las iniciativas de los compañeros y esto creo que es algo que se percibe también en la ciudad y al final bueno, genera pues, unidad y crecimiento. Creo que estamos en un camino muy favorable. Bueno, has empezado hablando de un posible fracaso, ¿no? de no conseguir el objetivo de la capitalidad cultural en 2031, pero yo creo que es todo lo contrario. Lo que dice Antonio María, al final yo he tenido el privilegio de estar en la mesa aportando pues, desde el arte contemporáneo nuestra visión de lo que se podía hacer, de lo que se podía mejorar o de lo que ya estamos haciendo. Es que al final nos hemos dado cuenta que ya hacemos mucho, que ya somos capital europea de la cultura, pero con mucha diferencia. Comparado con las otras ciudades, yo creo que no nos ganaban en nada a nivel recursos, a nivel programación, a nivel general, ¿no? Seguramente el jurado valorará otras cosas y por eso no pasamos. Pero yo creo, por ejemplo, un concierto de música clásica, un piano con 20.000 personas, o, por ejemplo, nosotros con la Nit del Art, que es un evento gratuito, que tenemos apoyo público, gracias a Dios, y también del sector privado, que también pasen 25.000 personas por las galerías de la ciudad, eso es el éxito, pues democratizar la cultura y hacerla accesible a todo el mundo, pero con el apoyo de todos. Resumen. Pues, bueno, las 2031 velas que pusimos en el Par de la Mano nos costó trabajo. No, pues más cultura como medio para hacer más feliz a la gente. Yo creo que ese es el mensaje. Bueno, pues ya para finalizar, hablamos de Palma como capital, de 550.000 habitantes en el área metropolitana de la bahía, pero la isla es lo suficientemente accesible como para, ya que hablamos de cultura, yo repetirme una vez más reivindicando algo de lo que nadie me ha hecho caso en la vida, y es lo que yo llamo el eje Mallorca Clásica. ¿Qué es el eje Mallorca Clásica? Pollensa, el Festival Internacional de Música de Pollensa. Vas bajando, llegas a Dellà, el Festival Internacional de Música de Dellà, que además está adquiriendo
un perfil muy interesante. Un poquito más abajo llegas a Valldemossa. En Valldemossa tienes dos festivales. El Festival Chopin, pero está el Festival Pianino, que nadie... Siempre está lleno el pianino, pero el pianino es el altillo de la celda de Chopin en la Cartuja. Y allí hay un piano Pleyel de 1851. Es decir, ahí toca gente música de Chopin y suena como Chopin la escuchaba. Esto no se valora. Esto es un trabajo que hacen la familia, propietaria de la celda número 4, pero eso es mágico. En el mundo nadie puede hacer eso porque Chopin vivió en aquella celda en la Cartuja. Luego sigues bajando y ¿qué te encuentras? Te encuentras el castillo de Beiber. Antes había las serenatas de Estiu con juventudes musicales, vino la crisis económica del 2010, se acabó, nadie quiso recuperarla después y ahora tenemos los Estiu Symphonics. La Orquesta Sinfónica hace 4 conciertos cada jueves, mes de julio, medio julio, medio agosto. Pues este eje Mallorca clásica, que es único, no se aprovecha como tal eje. Es una batalla de cada uno por su cuenta, en lugar de unir esfuerzos y empujar. Y dicho lo cual, buenas noches, mañana será otro día. Seguiremos.